Mientras millones de personas comienzan su día creyendo que el mundo sigue un curso previsible, una transformación silenciosa pero monumental se está desarrollando muy cerca de las costas de Estados Unidos. No aparece en los titulares principales, no interrumpe los programas de entretenimiento, pero está ocurriendo ahora mismo. En este preciso instante, embarcaciones militares rusas navegan por el Golfo de México, no como visitantes ocasionales, no como gesto simbólico, sino como una declaración de presencia, de intención y de poder. Lo que está sucediendo no es una anécdota diplomática ni un episodio aislado de tensión internacional. Es un punto de quiebre. Un momento que, con el paso del tiempo, será recordado como el inicio de una nueva etapa en la historia del continente americano. En Moscú, Vladimir Putin firmó un documento que altera de manera profunda el equilibrio estratégico en el hemisferio occidental. Y en Washington, casi al mismo tiempo, se activaron protocolos de crisis que no se utilizaban desde hacía décadas. Donald Trump convocó reuniones de emergencia en la Casa Blanca tras comprender la magnitud real de lo ocurrido. Porque lo que acaba de suceder no es simplemente una alianza más en el tablero internacional. Es la pérdida de una ventaja histórica que Estados Unidos consideraba incuestionable, permanente, garantizada por la inercia del poder. No estamos hablando de especulación ni de teorías conspirativas. Estamos hablando de hechos concretos, verificables, que se desarrollan en enero de 2026. Hechos que avanzan mientras la mayoría de la población permanece distraída por noticias superficiales y debates irrelevantes. Los grandes medios, conscientes del impacto que tendría contar la historia completa, optan por fragmentarla, minimizarla o simplemente ignorarla. México y Rusia han sellado una alianza militar y energética que rompe con casi 180 años de dominio estadounidense sobre su vecino del sur. Una alianza que redefine la relación de fuerzas en América del Norte y que introduce un actor externo con capacidad real de disuasión en una región que Washington consideraba bajo su control exclusivo. El compromiso es claro. Rusia ha prometido proteger las instalaciones petroleras mexicanas frente a cualquier tipo de interferencia externa. No se trata de palabras vacías ni de fórmulas diplomáticas ambiguas. Se trata de garantías respaldadas por poder militar. Y eso, en términos geopolíticos, lo cambia todo. Por primera vez en casi 2 siglos, un país latinoamericano cuenta con un respaldo suficientemente fuerte como para mirar a Washington directamente y negarse a aceptar sus imposiciones. Decir no. Una palabra simple, pero históricamente prohibida en esta región cuando se trataba de intereses estratégicos estadounidenses. Las consecuencias de este momento histórico no se limitarán a los despachos gubernamentales ni a las salas de negociación. Van a sentirse en la vida cotidiana de millones de personas. El precio del combustible, el costo de los alimentos, la estabilidad del empleo, la seguridad de las inversiones, todo está conectado a este giro geopolítico que se desarrolla ante nuestros ojos. Esto no es política internacional lejana que puede ignorarse sin consecuencias. Es el nacimiento de un nuevo orden que se construye en tiempo real, mientras gran parte de la población permanece ajena a su alcance real. Las últimas 24 horas han sido frenéticas en los centros de poder de Moscú, Ciudad de México y Washington. A primera hora del lunes, según el horario de Moscú, el portavoz oficial del Kremlin anunció públicamente un acuerdo de cooperación estratégica con México. Pocas horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó los elementos esenciales del pacto. La información ya no podía ocultarse. El movimiento estaba en marcha. Cuando los asesores de Trump lograron explicarle la dimensión completa de lo ocurrido, la reacción fue inmediata y violenta. El presidente estadounidense estalló en una furia que, según testigos cercanos, no tenía precedentes recientes. Convocó una conferencia de prensa improvisada en la que calificó a Putin como enemigo declarado de América y acusó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de traición continental. Pero más allá del espectáculo, de los insultos y de la retórica agresiva, había algo mucho más revelador. Miedo. Un miedo real, profundo,
de un poder que por primera vez en generaciones siente que su control absoluto sobre el hemisferio occidental comienza a agrietarse. Bienvenido a Wolf Económico Fans Club. Aquí no se le ofrecen relatos cómodos ni versiones edulcoradas de la realidad. Aquí se exponen las verdades incómodas que permiten entender lo que realmente sucede en el mundo. Hoy vamos a desglosar esta crisis histórica paso a paso. Hablaremos de energía, de poder, de dinero, de presión económica y de cómo el tablero global se está rediseñando ante nuestros ojos. La información que se presenta proviene de fuentes con acceso directo a los gobiernos implicados, de documentos que no circulan en los medios corporativos y de análisis que conectan elementos que rara vez se explican en conjunto. El objetivo es claro: comprender qué significa este movimiento para América Latina, para la economía mundial y para millones de personas cuya vida se verá afectada por este cambio. Prepárese, porque lo que sigue desafía muchas de las ideas aceptadas sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno. Comencemos con un dato fundamental que rara vez se presenta con el contexto adecuado. México produce aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo diarios. En apariencia, esta cifra puede parecer modesta si se la compara con los grandes productores mundiales. Arabia Saudita supera ampliamente los 10 millones de barriles diarios. Rusia extrae más de 11 millones. Venezuela posee las mayores reservas probadas del planeta. Sin embargo, hay un detalle crucial que transforma completamente la ecuación estratégica. El petróleo mexicano se encuentra a escasos cientos de kilómetros de la costa estadounidense. Está literalmente en el entorno inmediato de Estados Unidos. Durante más de un siglo, Washington ha considerado estas reservas como una extensión natural de su propio sistema energético. Desde los primeros años del siglo XX, grandes corporaciones estadounidenses dominaron la industria petrolera mexicana. Empresas vinculadas a lo que luego sería el entramado energético estadounidense controlaron exploración, extracción y distribución. Esta situación se mantuvo hasta 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión que marcó un antes y un después. La nacionalización del petróleo mexicano y la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex, representaron uno de los actos de soberanía más importantes de la historia moderna de América Latina. La reacción internacional fue inmediata. Hubo amenazas serias de intervención, presiones económicas y aislamiento diplomático. Solo el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial evitó una confrontación directa. Pero la historia no terminó allí. Estados Unidos nunca aceptó plenamente la pérdida de control sobre estos recursos estratégicos. A lo largo de las décadas siguientes, utilizó todos los mecanismos a su alcance para presionar a México. Tratados comerciales, diplomacia agresiva, condicionamientos financieros, organismos multilaterales, todo fue empleado como herramienta de influencia. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convirtió en un instrumento clave de presión. Las amenazas de aranceles, las restricciones comerciales y el condicionamiento de créditos internacionales formaron parte de una estrategia constante para forzar la apertura del sector energético mexicano. Finalmente, en 2013, esa presión dio resultados parciales. México aprobó una reforma energética que permitió nuevamente la inversión extranjera directa en sectores que habían estado cerrados desde 1938. Las grandes corporaciones petroleras celebraron el acontecimiento como una victoria histórica. Directivos de empresas como ExxonMobil, Chevron y otras gigantes del sector interpretaron la reforma como el retorno definitivo del petróleo mexicano a su esfera de influencia. Creyeron que el ciclo de soberanía iniciado décadas atrás había llegado a su fin, pero subestimaron un factor decisivo. Un cambio político profundo se estaba gestando en México. Un liderazgo que comprendía que la soberanía energética no es un símbolo ni un gesto ideológico, sino el fundamento real de la independencia nacional. Un país que no controla sus recursos energéticos está condenado a la dependencia estructural. Ese entendimiento marcó un giro, y ahora, en 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum
ha dado un paso que nadie en Washington esperaba. Ha invitado formalmente a Rusia a participar no solo en el desarrollo tecnológico del sector energético mexicano, sino también en su protección estratégica. Putin, con una visión de largo plazo que caracteriza su política exterior, aceptó sin vacilaciones. El acuerdo firmado no es un simple intercambio comercial. No se limita a la compra de equipos o servicios. Fuentes directas dentro del gobierno mexicano confirman que se trata de un pacto con implicaciones profundas. Este acuerdo ha provocado reuniones de emergencia permanentes en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, porque incluye elementos que alteran directamente el equilibrio de poder regional. El primero de estos elementos es la transferencia de tecnología avanzada de última generación para la exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México. Tecnología que durante años fue utilizada como herramienta de presión política y económica. Con este movimiento, México reduce su dependencia tecnológica y consolida un nuevo esquema de cooperación que modifica las reglas del juego. Y esto, en términos estratégicos, es solo el comienzo de un proceso cuyas consecuencias se extenderán mucho más allá de lo que hoy se percibe. Lo que estamos presenciando no es un episodio aislado. Es un reordenamiento silencioso, profundo, que avanza mientras muchos aún creen que nada ha cambiado. Pero ha cambiado. Y el mundo que emerge a partir de este momento no será el mismo que conocíamos. Pocas veces en la historia reciente ocurre algo que obligue a detenerse, respirar hondo y replantear todo lo que creíamos saber sobre el equilibrio de poder en América del Norte. Esto que está sucediendo ahora entre México y Rusia no es una simple noticia internacional más que se pierde en el ruido informativo. Es una sacudida profunda, silenciosa para algunos, alarmante para otros y absolutamente histórica para quienes entienden lo que realmente está en juego. Si usted cree que esto no le afecta, que es solo geopolítica lejana para expertos en trajes caros, le aseguro que al final de este análisis verá su vida cotidiana desde una perspectiva muy distinta. Empecemos por el núcleo duro del acuerdo, lo que realmente ha encendido todas las alarmas en Washington. Estamos hablando de tecnología avanzada de perforación petrolera en aguas ultraprofundas, un tipo de conocimiento técnico que México jamás ha tenido a su disposición y que Estados Unidos se negó sistemáticamente a transferir durante décadas, siempre escudándose en argumentos ambiguos de seguridad nacional que nunca se explicaron del todo. Rusia, en cambio, pone esta tecnología de última generación sobre la mesa, y no es un detalle menor. Con ella, México podría acceder a yacimientos petroleros en aguas profundas que los estudios geológicos estiman, incluso de forma conservadora, en más de 20.000 millones de barriles. De concretarse, esto prácticamente triplicaría las reservas probadas del país en un abrir y cerrar de ojos. Pero el acuerdo no se detiene ahí. El segundo pilar es igual de transformador. Empresas energéticas rusas, con décadas de experiencia real, no solo teórica, participarán directamente en la modernización total del sistema de refinación mexicano. Las 6 refinerías existentes, obsoletas y urgidas de actualización, entrarían en un proceso de renovación tecnológica profunda. Esto incluye de manera explícita la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, una instalación gigantesca diseñada para procesar alrededor de 340.000 barriles diarios de crudo pesado. El objetivo es claro y directo: que México deje de depender de la gasolina refinada estadounidense. Hoy en día, el país importa más de 500.000 barriles diarios, un drenaje de miles de millones de dólares cada año que terminan directamente en refinerías del sur de Estados Unidos. Y ahora viene el tercer punto, el más sensible, el que, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, provoca auténticos ataques de furia y noches de insomnio en Donald Trump. Rusia no solo ofrece cooperación económica, ha prometido un respaldo militar concreto para proteger las instalaciones energéticas mexicanas ante cualquier intento de sabotaje, interferencia o ataque externo. Esto incluiría patrullajes permanentes de buques de guerra rusos en el Golfo de México,
y, potencialmente, el despliegue de sistemas avanzados de defensa aérea S-400 en territorio mexicano para resguardar infraestructura crítica. No es simbólico, es tangible, es militar, y es exactamente lo que nunca había ocurrido. Ahora bien, es lógico que usted se pregunte, ¿por qué debería importarme todo esto? ¿Qué tiene que ver con mi familia, mi bolsillo o mi futuro? Permítame explicarlo con una imagen sencilla, imposible de olvidar. Imagine que durante 100 años un vecino entra a su casa cuando quiere. Usa su agua, decide qué puede hacer en su propio jardín, le impone reglas no escritas y lo amenaza cada vez que intenta actuar por cuenta propia. Usted es legalmente dueño de su propiedad, pero nunca se siente realmente libre. De pronto aparece otro vecino, más fuerte, más grande, y le dice: voy a ayudarte a poner una barda alta, sólida. Voy a vigilar para que nadie vuelva a cruzar sin tu permiso. Eso, ni más ni menos, es lo que Rusia le ofrece hoy a México. La capacidad real de decir no y de hacer que ese no se respete. Pero esto no surgió de la nada. Aquí es donde la historia se vuelve más profunda y menos visible. Lo que la mayoría de los analistas televisivos no entiende es que esta jugada no es improvisada. Rusia ha trabajado esta relación durante años con una paciencia quirúrgica. Intercambios comerciales discretos, vínculos académicos, becas, relaciones personales con figuras clave, presencia cultural y política silenciosa. Todo cuidadosamente construido. Vladimir Putin, con mentalidad de estratega formado en el KGB, esperó el momento adecuado. Y ese momento llegó en 2026, con una presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respaldada por un mandato popular sólido y una agenda clara de fortalecimiento de la soberanía nacional. Moscú vio la ventana y no dudó. Desde la perspectiva rusa, el acuerdo cumple varios objetivos al mismo tiempo. Primero, establece una presencia militar en el hemisferio occidental por primera vez desde el final de la Guerra Fría en 1991. Segundo, desafía de manera frontal la doctrina Monroe, ese principio de 1823 con el que Estados Unidos se arrogó el derecho exclusivo de influir en América Latina. Tercero, garantiza acceso preferencial a recursos energéticos estratégicos en un contexto de sanciones occidentales crecientes. Y cuarto, envía un mensaje inequívoco al mundo. Washington ya no tiene control absoluto sobre su entorno inmediato. Para México, los beneficios son igualmente profundos. Tecnología energética de punta, protección ante presiones externas, diversificación de socios comerciales y, quizá lo más importante, una nueva posición de negociación basada en mayor fortaleza y dignidad nacional. Pero no nos engañemos, el riesgo es enorme. Estados Unidos no va a quedarse de brazos cruzados. Trump ya ha lanzado amenazas de aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. Autos, electrónicos, alimentos, bebidas, autopartes, el aguacate de su ensalada, los tomates de su cocina, las berries de su desayuno, la cerveza del fin de semana, el tequila de las celebraciones. Todo proviene de México. Las cadenas de suministro creadas durante 30 años de integración comercial no pueden romperse sin consecuencias devastadoras. Un conflicto comercial serio podría disparar la inflación en Estados Unidos a niveles no vistos desde los años 80, provocar escasez, cierres industriales y un golpe directo al consumidor promedio. Y aquí está la paradoja final. Trump parece fuerte, pero su margen real de maniobra es limitado. La deuda estadounidense supera los 36 billones de dólares. La inflación sigue presionando a las familias. El déficit comercial con México rebasa los 50.000 millones anuales. La dependencia estructural es profunda. Puede gritar, amenazar, insultar, pero la economía no responde a discursos. Mientras tanto, Putin juega a largo plazo. Cada día que pasa sin una reacción efectiva de Washington, consolida esta alianza. Cada buque ruso en el Golfo de México es una señal clara de que el mundo está cambiando. Del otro lado emerge una visión multipolar impulsada por Rusia, China, India, Brasil y gran parte del sur global.
Un orden donde los países medianos tienen opciones reales. México ha elegido ese camino. Y ese giro no es menor. Es un cambio tectónico que marcará generaciones. Este giro estratégico entre México y Rusia no solo redefine alianzas internacionales, también obliga a replantear el concepto mismo de soberanía en el siglo XXI. Durante décadas, México operó dentro de márgenes muy estrechos, condicionado por una dependencia económica, energética y política casi total hacia Estados Unidos. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el país explora la posibilidad real de diversificar sus opciones y negociar desde una posición menos vulnerable. Este movimiento envía un mensaje poderoso a toda América Latina. Existen alternativas, y el alineamiento automático ya no es la única ruta posible. Al mismo tiempo, la reacción estadounidense revela cuán frágil se ha vuelto su liderazgo regional. Las amenazas de aranceles, sanciones y represalias económicas evidencian más nerviosismo que fortaleza real. Washington enfrenta una economía altamente endeudada, cadenas de suministro profundamente integradas con México y una sociedad cansada de inflación y crisis constantes. En este contexto, una confrontación abierta no solo sería costosa para México, sino potencialmente devastadora para millones de consumidores y empresas estadounidenses que dependen diariamente de productos, energía y manufactura mexicana. Finalmente, este episodio es una señal clara del mundo multipolar que ya está tomando forma. Potencias tradicionales ya no pueden imponer su voluntad sin resistencia, y países considerados periféricos comienzan a ejercer una autonomía que antes parecía impensable. México se coloca en el centro de este reacomodo global, asumiendo riesgos significativos, pero también abriendo la puerta a un futuro con mayor margen de decisión propia. Lo que está en juego no es solo un acuerdo energético o militar, sino la redefinición del equilibrio de poder en todo el continente.